Pues buenos días de nuevo, otra vez. Y la verdad es que hay un espíritu aquí y como dice el canto, yo sé que es el Espíritu de Dios y que se ha manifestado una vez más entre nosotros. A veces lo sentimos o no lo sentimos. Eso no depende de los sentimientos el hacer un culto al Señor, pero cuando el Señor pone cosas en nosotros y nos emocionamos, pues es también señal de que estamos vivos y que estamos alabando a nuestro Dios. Hoy tengo algo muy importante que deciros, porque aparte de lo que hemos cantado, de haber sido escogidos, de haber sido perdonados, también hemos sido enviados. Y es lo que vamos a estar viendo en nuestros días. En estos días, si me ponéis por favor el PowerPoint. Cuando Cristo murió en aquella cruz, en el monte Calvario, en Jerusalén, apenas tenía un puñado de discípulos. Después de su resurrección, como nos dice Hechos de los Apóstoles, se añadieron 120 allí en el aposento alto. Pero solo 300 años más tarde, en el Imperio Romano, los cristianos se contaban literalmente por millones. Y esto a pesar de la oposición tan brutal, esa persecución tan desafiante, tan feroz, que tuvieron que enfrentar desde el principio los discípulos de Jesús. Se estima que en el año 350 después de Cristo ya eran casi la mitad, 30 millones de seguidores, casi la mitad del imperio. La pregunta que nos surge es, ¿qué fue lo que hizo este extraordinario crecimiento? ¿Qué fue lo que lo ha producido? ¿Qué es lo que llevó a un crecimiento tan exponencial del cristianismo en tan poco tiempo? Bueno, quizás alguno pueda decir, Cristo nos dijo que edificó a su iglesia, que Él la edificó, la edifica y la edificará, y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, como dice Mateo 16, 18. Esta sería una explicación muy elevada, muy viendo a Dios como Dios soberano, y es así. Dios se mueve como quiere y hace lo que quiere. Pero también Dios utiliza medios humanos para llevar a cabo su misión, su obra aquí en la tierra. Y es que lo ha querido así, no que lo hagan los ángeles, sino que lo hagan aquellos que han experimentado en sus vidas el amor de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 18, el apóstol Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Nada nuevo, ¿verdad? Esto que tú crees, esto que tú me estás comunicando, que me estás testificando, esto es una locura. Estás loco. Pero para los que se salvan, dice Pablo, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y lo explica, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Ah, caramba! Es indudable
que aquellos primeros cristianos tomaron muy en serio las palabras que hemos leído en Mateo 28. Esas últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo, las tomaron mucho más en serio de lo que las estamos tomando nosotros. Miremos lo que pasa en nuestro país. Aquí está un mapa que tenéis ahí de más o menos los países que se consideran cristianos, y ahí, fijaros ahí, con ese color rosa fuerte, pues ostras, pues somos bastante los cristianos. Claro, si esto hiciéramos un análisis mucho más, enfocáramos mucho más la cámara, la cosa cambiaría. Simplemente nos vamos a quedar con nuestro querido país, España. Podríamos hablar de Europa, pero dejémoslo ahí. Las personas que en este momento, y estamos hablando de una estadística de 2019, es la última estadística que tenemos, los creyentes, los que creen en algo tiene que haber, ¿te suena eso? O sea, no estamos hablando de discípulos, estamos hablando de creyentes que creen en algo. Puede ser Alá, puede ser un ser superior, puede ser Buda o puede ser Jesús, pero simplemente creen. Pues ahí tenéis. Ya es sintomático. Fijaros que desde los 65 en adelante, cómo va bajando las personas que ya no creen en nada, que se consideran no creyentes. Pero si esto lo acercamos un poquito más y preguntamos, ¿tú te consideras un cristiano no nominal, sino que asistes a algún culto? Fijaros qué asombroso es la estadística en nuestro país. Es horrible. Es tremenda. Especialmente en las edades más tempranas. Bueno, ya desde los 40 para abajo. Ya no te digo nada en la última de los 18 a los 24. ¿Qué pasa hoy en nuestro país? Decíamos la semana pasada, y estuvimos viendo la parte segunda y la parte tercera, y decíamos que la misión que nos encomendó Cristo descansa en la suprema autoridad de Jesús ante todo lo creado. La visión de su autoridad define y sustenta la misión. Jesús tiene el derecho, tiene la potestad, la autoridad de ordenar lo que quiera en todo el universo. Porque ha sido coronado como rey. Él lo puede mandar, él lo manda, pero también lo manda de una manera muy clara a sus discípulos, a los que dicen seguirle. En tercer lugar, como veis ahí, la seguridad de su promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es lo que nos moverá a salir de nuestra zona de confort y de seguridad. Es una promesa inquebrantable que no caduca, es decir, que no tiene fecha de cancelación. Todos los días, en los días buenos y en los días malos, el Señor promete estar con nosotros, con sus hijos, hasta el fin del mundo, hasta que Él venga por segunda vez y ponga fin a este mundo. Por consiguiente, es sobre la base de esta visión de la autoridad de Cristo y de la seguridad de su promesa que debemos y podemos hacer discípulos. Decíamos la semana pasada, visión para hacer la misión. Y ahora tenemos que hablar del desarrollo de esa misión que tenemos en primer lugar.
La misión que Cristo encomendó a sus discípulos es hacer más discípulos. ¿Cuántos discípulos llevas? ¿A cuánta gente estás discipulando? Aunque decíamos la semana pasada que en el pasaje en castellano de Mateo capítulo 28, aquí vemos que hay dos imperativos de id y haced. En el original es solamente uno, haced discípulos. Esta es la misión de Jesús, hacer discípulos. Este es el mandato. Claro, para hacer discípulos tenemos que serlo nosotros primero. Porque no podemos llevar a nadie más allá de donde nosotros hemos estado. Y tenemos una crisis en el discipulado por falta de modelos. Modelos en nuestros hogares, en los hogares cristianos, en aquellos que se consideran cristianos seguidores de Jesús. Hay una falta de modelos. Padres, ¿estáis siendo modelos a vuestros hijos? ¿O estamos dejándonos llevar también como la estadística en una peligrosa línea descendiente que nos puede llevar a que ni siquiera somos capaces de llevar al Señor a aquellos que el Señor nos ha encomendado, que es nuestra propia familia? Después el Señor es soberano, como hemos dicho. Esto es indudable y es una responsabilidad que cada uno tiene que tomar. Pero ¿nosotros estamos siendo estorbo? Porque a mí me encanta decir en las presentaciones que no hay cosa peor que contribuya más a la incredulidad de los hijos que la incoherencia de la fe de los padres. Si ellos ven en tu casa que simplemente tú vienes un domingo a la iglesia, que simplemente abres la Biblia cuando dicen vamos a leer tal lectura, pero después el resto de la semana vives como un pagano, vives como una persona que ignoras por completo a Dios, que Dios no está en el lugar de tu casa como huésped de honor, estamos fallando. No podemos hacer discípulos si no lo somos nosotros primero. ¿Qué están viendo nuestros compañeros de trabajo? Nuestros compañeros de estudio, nuestros familiares no creyentes, nuestros amigos, nuestros vecinos. Misión viene del latín mitere, que significa enviar. Esto implica que alguien ha sido enviado y por consiguiente hay un enviador. El enviador es Dios en la persona de Jesús. Los enviados somos nosotros, los llamados discípulos. Y obviamente hay una gran misión a realizar, que es seguir haciendo discípulos, como lo hicieron aquellos que nos han precedido en la fe ya desde el siglo I. Dice Samuel Escobar esta frase que me gustaría recalcar. La misión cristiana no es una simple empresa humana, no es únicamente un plan que nace de la imaginación de un entusiasta religioso. Es Dios por su espíritu quien impulsa el avance evangelizador de la Iglesia por el mundo. Es una iniciativa de Dios al cual el discípulo se suma en obediencia gozosa. Jesús se acercó a sus discípulos, a ese puñado de discípulos, y les habló diciendo:
Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hay una pregunta. ¿Cómo debe ser hecha la misión? Pues aquí tenemos 3 participios. El primero, yendo. El segundo, bautizándolos. Y el tercero, enseñándoles que guarden todas las cosas. Esta tarea se cumple saliendo de nuestro ensimismamiento, dejando de mirar, como me gusta decir, nuestro ombligo, levantando la cabeza y viendo no solamente tu pena, sino viendo el penar de este mundo. Viendo las necesidades que hay ahí fuera, viendo a la gente con la compasión con las que la veía Jesús. Tenemos que salir también de nuestras 4 paredes. Y no estoy pensando en hacer una campaña allí, que salgamos como el que hace una guerrilla y vayamos durante 15 días y lo demos todo. No. Creo que eso ahora casi me atrevería a decir que no es lo más aconsejable. Lo más aconsejable es si estamos siendo discípulos en el lugar donde el Señor nos ha puesto, porque allí donde el Señor nos ha puesto somos realmente misioneros de Dios. Allí donde tú estás, solamente tú puedes llegar donde no puede llegar otra persona. Así fue la campaña que hicieron en el siglo I, en el siglo II y en el siglo III. Tenemos que salir a buscar a los que todavía no conocen quién es Jesús y la autoridad de Jesús, para que acepten el mensaje, porque hermanos, dice Juan en el capítulo 1, versículo 12, y lo que vamos a recordar a partir del mes que viene, en la Navidad, porque a todos los que le recibieron, a los que reciben a Cristo como Señor y Salvador, a todos los que lo recibieron, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de sus promesas. Debemos enseñarles a obedecer. Claro que sí. A obedecer lo que dice la palabra de Dios, no solo a saber, sino a obedecer. Para poder hacer discípulos, debemos salir, debemos enseñar y debemos bautizar a los que no creen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una incoherencia que alguien diga que es discípulo de Jesús y no quiera bautizarse. El bautismo es una evidencia de que una persona ha venido a ser discípulo de Jesús. Es algo que se tiene que dar de una manera natural, porque primero es un mandamiento, y es un mandamiento público testimonio de tu fe, donde tú dices a todos: yo no me avergüenzo del Evangelio. Pero existe cada vez más en nuestras iglesias personas que profesan ser cristianas y no parecen tomar en serio esta ordenanza de Jesús. Es una preocupación personal y pastoral. Hace unos años, aquí mismo, en el lugar donde yo estoy, cuando empecé mi ministerio, tenía que estar frenando a muchos jóvenes porque se querían bautizar con 14, con 15 años, y les decía: no, esperar, que hay tiempo.
Vamos a cumplir la mayoría de edad y más si tus padres, si tu familia no es creyente. Hoy día la cosa ha cambiado. ¿Tienes interés en bautizarte? ¿Quieres ser un discípulo de Jesús en tu entorno? ¿O simplemente quieres ser evangélico? ¿Qué te impide en este momento que tú seas bautizado? Solamente nos puede impedir que no creamos en Cristo Jesús con todo nuestro corazón, o que no queramos pagar el precio de lo que Él nos manda y tenemos que enseñar. Cuando nos juntamos aquí en el Interroga, los pastores y los jóvenes empezaron a lanzarnos algunas preguntas. Una de las preguntas era que por qué exigíamos tanto para bautizarse. Ostras, me quedé sorprendido con la pregunta. ¿Exigimos tanto? ¿De verdad que exigimos tanto para bautizarse? ¿No estamos exigiendo simplemente lo mínimo? ¿No estamos pidiendo una serie de requisitos que te lleven a ser lo que no eres? Pero sí a creer en Cristo como tu Señor y Salvador y vivir de acuerdo a esa manifestación de fe, a esa profesión. Mira, lo que yo más necesito y lo que tú más necesitas en tu vida es ser un verdadero discípulo de Jesús, porque es lo único que realmente puede hacernos nuestras vidas felices y plenas. ¿Recuerdas los que ya estáis bautizados? ¿Recuerdas cuando fue el día de tu bautismo y tú manifestaste cuando pasaste por las aguas? ¿Qué es lo que te comprometiste a hacer? ¿Te acuerdas? Debemos renovar nuestros votos de fidelidad y de compromiso con Cristo. Testificar, como lo hacía la iglesia primitiva. Yo no sé si sabéis, pero cuando se bautizaban los primeros creyentes, su discipulado antes de ser bautizados o cuando eran después bautizados, era precisamente el sermón de la montaña. El sermón del monte. Y además cuando se bautizaban decían lo siguiente: testificar a quién pertenezco, como hemos cantado, yo soy de Cristo. Mi identidad le pertenece a Él, pero no solamente mi identidad, sino mi vida, mi tiempo, mi energía, mi dinero, todo. Y renunciaban, y lo hacían público, renunciaban a Satanás, al mundo y al pecado en sus vidas. ¿Por qué? Porque querían vivir el señorío de Jesús. Los creyentes de hoy, y nos vamos a meter todos, buscamos una fe que no requiera ni esfuerzo ni compromiso. Relaciones de pareja que no requiera ni de eso, ni de esfuerzo ni de compromiso. Yo, si mi novieta, tal, bueno, casarme ya veremos. Todo eso que nos parece, o nos parecía hace unos años una cosa rara, hoy ya es muy común. Vivimos bañados de hedonismo. No hay la más mínima exigencia ni de entrega ni de valentía. Lo que se busca es el placer, el disfrute y la diversión por encima de cualquier otra cosa.
Pero la fe cristiana, no me cansaré de repetir, la fe cristiana que vemos en el Nuevo Testamento es carrera, batalla, lucha, esfuerzo, perseverancia, nadar contracorriente para ser distintos, para ser desiguales, para ser santos como nuestro Dios es santo. Decir no cuando hay que decir no y decir sí cuando hay que decir sí. Discípulos, como veíamos hace unas semanas atrás, ser discípulos radicales. No extremistas, pero sí radicales, que tienen sus raíces bien puestas y por mucho que el viento sople, no los va a mover. Hermanos, vivimos en una sociedad que tenemos que abrir los ojos, hermanos, los ojos, los oídos. Vivimos en un tiempo donde se nos va imponiendo el totalitarismo ideológico. La dictadura de las ideas, el pensamiento único, y vamos camino de criminalizar ciertas ideas y convertirlas en delito. Y vamos a necesitar en nuestras filas, en nuestras iglesias, creyentes fieles y comprometidos, que se identifican con la misión y que se niegan a sí mismos, que toman su cruz y que están dispuestos a seguir a Jesús, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Eso es lo que hicieron los creyentes de los primeros siglos. Porque la nueva vida en Cristo te va a costar la vieja vida. La salvación es gratuita. Claro que sí, pero el discipulado no. Enseñar y aprender todo lo que el Señor nos manda, esto requiere de ir cambiando muchas cosas. Quítese de vosotros toda avaricia, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, ¿recordáis? Eso no solamente es que le pido al Señor, Señor, envíame, y entonces ya de manera automática salgo siendo una persona nueva, ¿no? Un discípulo imita a su maestro. Y quedaros con esta frase, por favor. No podemos ser discípulos de Cristo sin compromiso. El discípulo pasa tiempo con Jesús, se identifica con su Señor. Debe de haber una simbiosis entre lo que se cree y lo que se vive. Tomar esa cruz, seguir sus pasos, sus pisadas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, porque yo también estoy intentando guardarlas. No es que sea perfecto, sino que busco esa perfección. No podemos seguir a Jesús por emociones, sino por convicciones. Basta ya de siento, de que, es que ahora no me siento, ahora sí que siento. Sus seguidores no necesitan un líder motivador, sino un Salvador y un Señor que tome el control de sus vidas. Eso es lo que necesitan nuestros conciudadanos. Jesús no era un antisistema, ni un revolucionario. Claro que hizo cosas que estaban en contra del sistema y que era revolucionario en sí, pero no es eso. Jesús no vino para motivarte, ni para emocionarte, ni para potenciarte. Jesús vino para discipularte. Y para que tú también discipules a otros. Para que seamos modelos. Si eres su discípulo, cualquier costo, por mucho que te cueste, nos parecerá nada en comparación con el descubrimiento que hemos visto en Jesús. Mira, cuando uno ve a Jesús, uno está dispuesto como la perla de gran precio a darlo todo por recuperar ese tesoro, esa perla.
porque eso lo eclipsa todo, lo llena todo. La segunda pregunta: ¿cómo es la misión que nos encomendó Jesús? Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vamos a resumirlas en 3 y para que se nos quede vamos a hablar del A, E, I. Dejamos las otras letras del vocabulario, pero nos quedamos con esta, A, E, I. Es decir, es una misión en primer lugar amplia. Amplia en su alcance, porque incluye el mundo entero, lo abarca todo, lo abarca tu radio de acción y si el Señor te llama, abarca el mundo conocido y desconocido para ti. Todas las naciones, literalmente es la palabra etnos, de ahí viene la palabra etnias. Es más amplio que las naciones políticas. Habla de todo grupo humano que tiene una misma cultura, no, sino de cualquier grupo humano, sea de la cultura que sea, del idioma que sea, de la raza que sea, de la lengua que tenga. Y como Él es Señor de todo, quiere que le hablemos a todos. A todos. Ya no hay barreras. Ya no es para una raza particular. Ya no hay hombre ni mujer, ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre. Vayan y proclamen en todo el mundo que Jesús es el Señor sobre toda cultura, raza, religión o nacionalidad. Y aunque Mateo fue escrito para un contexto especialmente judío, es curioso que donde encontramos la gran comisión precisamente es al final de Mateo. En segundo lugar, es exclusiva, porque solo hay un Salvador para todos. Si yo os dijera que dice Juan capítulo 14, versículo 6, a lo mejor no te suena, pero si te digo que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por mí, te sonará más. Si yo te digo, por ejemplo, Hechos 4:12, y vamos allí y miramos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, pues entonces te sonará. Pero claro, decir esto en nuestros días, en el siglo XXI, es muy fácil que te tachen de extremista, de intransigente, incluso fanático. La iglesia de los primeros siglos era una iglesia combativa, beligerante, no tenía miedo a proclamar delante del César, delante de quien fuese, que Jesús era el Señor. Ningún otro. Tenemos que recuperar, como veíamos el domingo en los estudios de enamorados de la palabra, tenemos que recuperar el sentido épico de nuestra fe, el sentido de que la fe es una epopeya. La fe es una lucha. El cristianismo no puede ser una fe más. Al perder el sentido épico de la fe, estamos siendo arrastrados por todos los ismos, por el hedonismo, el materialismo, todos esos ismos que ya conocemos. Nos hemos convertido en iglesias burguesas, cristianos burgueses, que están tratando de pasarlo lo mejor posible y de aquí nos vamos al cielo. Y como decíamos en la conferencia que vimos el domingo pasado, si seguimos encerrados en nuestras iglesias, vamos a perder la batalla mientras cantamos coros de victoria.
Y esto sería una tragedia. Que estemos cantando himnos de victoria y de gloria y después resulta que estamos perdiendo la batalla ahí fuera. ¿De qué le sirve eso al Señor? La verdad no deja de ser verdad porque muchos cierren los ojos y sus oídos a ella. En tercer lugar, es intensa, profunda, porque debemos notar que Jesús no nos llamó a hacer convertidos, sino a hacer discípulos. La orden, el énfasis es claro, hagamos discípulos. Un discípulo es un seguidor de Jesús, un aprendiz de Jesús, un modelo de Jesús. Una persona que ha decidido que su único dueño, Señor y Rey es Jesús, es Cristo. Decía Dietrich Bonhoeffer, un cristianismo sin discipulado es un cristianismo sin Cristo. Un cristianismo sin Cristo, entonces, deja de ser cristianismo y es una filosofía, una ideología más. Pero esto no nos confiere ni autoridad, ni poder, ni acompañamiento divino. Por supuesto que no. La palabra discípulos viene del griego mateetes y aparece más veces que la palabra cristiano. Y eso nos habla del énfasis y del enfoque, hermanos. El enfoque no es hacer más cristianos, más creyentes. Que nuestras iglesias se llenen. ¿Se llenen de qué? ¿De personas? ¿O queremos verdaderamente discípulos? Porque el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, ya sabéis, allí ante la multitud, Él no se comporta como un líder político. Él dice, ¿queréis iros también vosotros? Ya se habían ido todos, ya se habían ido multitudes. Y se dirige a sus discípulos, ¿queréis marcharos también vosotros? Podéis iros. Como decía Robert, Dios no nos necesita. Es una responsabilidad individual. ¿Cuánto te estás dando? ¿Cuánto te estás dando en este discipulado personal, en este discipulado a otras personas? Mostrando vívidamente a Cristo en tu vida. Mira, déjame para terminar darte 4 textos. 4 textos que vamos a considerar y que nos encaja mucho mejor a lo que nos está llamando el Señor Jesús. El primero lo encontramos en Lucas 6, versículo 40. Dice ahí el mismo Señor Jesucristo, el discípulo no está por encima de su maestro. Mas todo discípulo, atentos a esto, después de que se haya preparado bien, será como su maestro. Todo discípulo que se ha entrenado bien será igual a quien la ha enseñado, a su maestro. Entonces, la pregunta que surge es, ¿dónde está el error, la debilidad para la cantidad de llamados cristianos que no son visibles en la sociedad? Que pasan como agentes secretos, que no tienen repercusión en sus lugares de trabajo, en su vecindario, en su lugar de estudio. ¿Qué pasa en la universidad? ¿Qué se requiere para tener discípulos modelos? Discipulado es aquel que tiene una vida centrada en Dios y entregada al avance del Evangelio en el mundo. Ese es el discipulado y por lo tanto significa que somos discípulos y que estamos preparados para discipular a otros. Discipular no es aprender una serie de doctrinas, es aprender de una persona, Jesús, y de seguirla. Dios no nos enseña solo por medio de doctrinas e instrucciones teóricas. También nos enseña de una manera especial a través de vidas, por medio del ejemplo,
de nuestros hermanos, porque todos hemos aprendido a base de modelos. Mira lo que dice en 2 de Corintios capítulo 3. Ahí los versos que van del 2 al 4, dice el apóstol Pablo: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Yo me maravillo de esto, porque podemos leer esto y quedarnos tan panchos. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que nuestros compañeros de universidad, de trabajo, nuestros vecinos, nuestros familiares no creyentes, nuestros amigos, ven en nosotros es mucho más potente que lo que nosotros le decimos. Eso es lo que está diciendo Pablo. También podemos decir lo mismo del ejemplo de nuestros hermanos en el seno de la Iglesia y en la formación de los recién convertidos, de los jóvenes en la fe. Es de tanto valor lo que vivimos como lo que les digamos, o incluso lo que les digamos desde este púlpito. ¿Qué están viendo en nosotros? Los recién convertidos. ¿Están viendo fervor? ¿Tenemos ganas de venir al culto de oración? ¿Tenemos ganas de reunirnos? ¿Tenemos ganas de alabar al Señor? ¿Tenemos ganas de testificar de Él? Esta es la fórmula para desarrollar el crecimiento en nuestros hermanos. Si no, se producirá una tensión que al final acabará venciendo la práctica a la teoría. Aunque la teoría sea ideal y sea la verdadera y sea la doctrina bíblica y ortodoxa. Pero todo eso al final no sirve de nada si no está respaldada por una vida de verdadero discipulado. Somos ejemplos, cartas de vida, ejemplos vivos para otros. Y la pregunta es, ¿soy yo una carta viva escrita por el Espíritu de Dios? ¿Por el Espíritu Santo? ¿Qué leen en mí cuando me ven? ¿Qué leen? Uy, es igual que los demás. Siempre se está quejando de la sociedad, del gobierno, de la vida, del tiempo. ¿Qué ven en nosotros? Somos cartas abiertas para que cualquier persona pueda leer el mensaje que transmito y hacer una lectura donde podamos mostrar al ejemplo de Jesús. 2 textos más. Primera de Pedro 2, 8 y 9. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estamos anunciando esas virtudes? Algunos dirán que a través de la predicación, sí, claro, pero hay algo previo a la predicación. La vida del pueblo de Dios. Las relaciones del pueblo de Dios son las mejores prédicas. La gente tiene que ver qué es lo que Cristo hace dentro de nosotros, dentro de la sociedad, por medio de nosotros. Una comunidad de discípulos que muestre que la fe puede producir cambios profundos. Y yo me pregunto si Jesús es visto a través de nosotros realmente como ese lugar que es alternativo, esa sociedad alternativa al mundo. ¿O nos estamos también dejando llevar por el mundo, por sus valores, por sus principios? Jesús es visto no a través de los labios de los que lo predican,
sino a través de las vidas de los discípulos. Pasemos rápidamente, por no alargar mucho, al versículo 13, versículo 36. Está hablando ahí de David, el rey David. Todos conocemos la historia de David que está en los libros históricos en el Antiguo Testamento. Y dice ahí, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Solo podemos servir a nuestra propia generación. ¿Eres consciente? ¿Tú sabes que un día vas a morir? ¿Eres consciente? No sé si va a ser dentro de unos días, dentro de unos años, pero un día todos vamos a partir. Y la pregunta es si hemos sido algo para esta generación. Porque no vamos a servir a otra generación, no, más allá ya no vamos a servir. No habrá otra oportunidad. O respondemos ahora o no lo haremos nunca. Hoy somos desafiados por Dios. En nuestro contexto, en la universidad, en cualquier lugar donde trabajas, en cualquier lugar donde te mueves, a ser verdaderos discípulos. Dios nos ha puesto en un contexto para relacionarnos con otros, hablar de Él. Y si tan siquiera somos fieles, a veces en un contexto natural, ¿cómo Dios nos va a mandar a un contexto transcultural? Si ni siquiera somos fieles en este lugar donde tenemos libertad, donde no tenemos problemas para reunirnos ni para predicar el Evangelio, ¿cómo Dios nos va a enviar a Siria o a Afganistán? Y si nos envía, ¿qué caso le vamos a hacer? El mismo caso que le hizo Jonás. Cuidado con la comodidad, cuidado con la cobardía. Hablando de la predicación, Pablo dice, si lo hago de buena gana, recompensa tengo. Pero si no, el deber me es impuesto. No tenemos opción, o hacemos discípulos o hacemos discípulos. No es una opción, no es que sea bueno hacerlo, es que es algo necesario, que es posible y que es urgente hacerlo, hermanos. No podemos dejar que al final las iglesias simplemente se vayan desvaneciendo porque los verdaderos discípulos se van muriendo. Y no tomamos el testigo. Ni tampoco podemos quedarnos con la excusa de que es que aquella generación, bueno, ahora tienes la palabra de Dios, ahora puedes amoldarte a lo que dice la Escritura, no a lo que has visto. El ejemplo es importante, pero es más importante lo que Dios nos dice a nosotros. Dios podría haber hecho que esta misión la hicieran los ángeles, sin la intervención de ninguno de nosotros, pero Él ha querido usar a la iglesia, a su iglesia, a la esposa de Jesús, por medio de la predicación de vidas transformadas en el poder y en el acompañamiento de su Santo Espíritu. Somos acompañados por el mismo Espíritu de Dios que nos dice, yo estoy con vosotros en medio de esta misión, yo estoy con vosotros todos los días, todos, hasta el fin del mundo. Pero hasta el fin del mundo tenéis que seguir predicando el Evangelio. Hasta el fin de vuestros días tenéis que seguir predicando el Evangelio. No soñéis como nos quieren hacer que al final nuestro enfoque se desenfoque. Como quieren hacer los medios de comunicación y esta sociedad, como decíamos, hedonista. Que tu simple jubilación sea el disfrute. ¡No!
Tu jubilación puede seguir sirviendo para el reino de Dios y debe seguir para seguir haciendo discípulos, con tu vida, con tu presencia en los cultos, con tu oración. Cuando no puedes hacer ciertas cosas, sí que puedes orar por tu iglesia y por la obra de Dios en el mundo. Y podemos seguir siendo modelos teniendo 70, 80 y 90 años, como podemos ser estorbo. Habiendo corrido bien y ahora ser un estorbo para el Evangelio, como diría Pablo. No quiero eso para mi vida. Por eso peleo, por eso corro. Quiero terminar con... No sé, hay ciertos autores que tienen la virtud de decir cosas muy profundas con sencillez. Albert Schweitzer fue un médico, un filósofo, teólogo, músico, filántropo, misionero en África y Premio Nobel de la Paz en 1952. En una ocasión, le dijo lo siguiente a sus discípulos, a sus estudiantes. Fijaros, se giró a ellos y les dijo, yo no sé cuál será el destino de cada uno de ustedes. Pero una cosa sé, los únicos entre ustedes que van a ser verdaderamente felices son aquellos que hayan buscado y encontrado el modo de servir. De servir a este mundo. En el nombre de Cristo. De servir anunciando el Evangelio de Cristo. Sabiendo que la única esperanza para este mundo es que la gente conozca a Jesús como Señor y Salvador. El mejor trabajo del mundo es gastar la vida por otros. No hay trabajo que llene de más satisfacción que este. Servir al Señor y servir a otros es la labor más importante que existe. Es la labor que desempeñó Cristo y en la que deberíamos estar empeñados en cuerpo y alma los que nos llamamos discípulos suyos. Visión. Visión para hacer la misión. Desarrollo de esa misión. ¿Cómo debemos hacerla? Hemos estado considerando. Id saliendo, bautizando y enseñándoles. Y si Dios quiere, el próximo día hablaremos de otro énfasis importante, la pasión. ¿Dónde está la pasión por las almas? La pasión por las almas que se pierden. ¿Dónde está la pasión que tenía nuestro Maestro? Que el Señor nos ayude a tener visión, a tener misión y a tener pasión para mayor gloria suya. Amén. Damos las gracias a nuestro pastor, también a nuestro Dios.